Con la posible llegada de Bianca a la historia, no he podido evitar preguntarme qué pasará con Fina. Si su regreso removerá algo que creíamos resuelto. Si volver a encontrarse con una parte de su pasado hará tambalear, aunque sea por un instante, todo lo que hoy está construyendo con Marta. Todavía no lo sabemos. Quizá la historia tome un camino completamente distinto. Pero mientras pensaba en esa posibilidad, volví a una escena que la primera vez que la vi me pareció profundamente dolorosa y que curiosamente hoy entiendo desde un lugar muy diferente. Es la conversación que Marta y Fina tienen cuando Marta descubre que durante los meses que estuvieron separadas, Fina llegó a enamorarse de Bianca. Y hay algo profundamente humano en la forma en que Marta reacciona. Con una mezcla de incredulidad, de tristeza y de rabia, le dice que le alegra que ella sí hubiera podido enamorarse de otra persona, porque ella nunca pudo enamorarse de Chloe. Porque, como termina confesándole, jamás consiguió sacar a Fina de su cabeza. Y entonces llega una frase que desde la primera vez que la escuché captó por completo mi atención. Le dice: quizá si me hubieras amado más. Una frase dura. Casi podría parecer egoísta, pero la verdad es que yo no la sentí así. Sentí que era la herida la que estaba hablando. El intento desesperado de encontrar una explicación para un dolor que ya no sabe dónde poner. Y casi de inmediato, la propia Marta parece apartarse de esa idea y entonces le dice: no, quizá amamos de diferente manera. Y es ahí donde siento que Marta deja de preguntarse cuánto la había amado Fina para empezar a preguntarse cómo la había amado. Porque me da la impresión de que para Marta, el amor que había construido con Fina era tan absoluto, tan incondicional y tan irreemplazable que le resultaba imposible comprender cómo Fina había podido volver a enamorarse. Fina entonces intenta explicarle su propia historia. Le dice que nunca dejó de amarla, pero para cuando se marchó, ella ya estaba convencida de que jamás volvería a verla, y que fue precisamente esa certeza la que con el tiempo le permitió abrir de nuevo su corazón. Y aunque es una explicación profundamente válida, no alcanza a aliviar el dolor de Marta, porque creo que ese reproche nunca se trató realmente sobre la relación con Bianca, ni siquiera sobre el amor. Fue sobre la pérdida, sobre ese duelo, sobre descubrir que otra persona había llegado a ocupar un lugar en el corazón de Fina que ella siempre creyó irrepetible. Y fue justo ahí donde empecé a mirar esa historia desde otro lugar, porque vi a dos mujeres enfrentadas por la manera en que habían sobrevivido a una misma separación desde lugares completamente distintos. Y creo que ahí aparece una de las reflexiones más bonitas que me ha dejado esta parte de la historia. Porque solemos pensar que una despedida se vive igual para todas las personas involucradas, pero las circunstancias desde las que cada una atraviesa esa pérdida pueden cambiarlo todo. Y lo digo porque, salvando todas las distancias, yo también he sido la persona que decidió irse. Hace algunos años dejé mi país y aunque fue una decisión que tomé conscientemente, el duelo no empezó cuando el avión despegó. Empezó mucho antes, el día en que entendí que para construir la vida que yo quería tenía que despedirme de la que siempre había conocido. Lloré antes de irme, lloré mientras me iba y seguí llorando cuando ya estaba lejos. Porque quien toma la decisión de marcharse muchas veces empieza a hacer el duelo antes que quienes se quedan. Y aunque los tiempos puedan ser diferentes, esto no significa que duela menos. Solo significa que el proceso empezó en un momento distinto. Y mientras veía esta escena de Marta y Fina no podía dejar de pensar en eso. Porque cuando Fina se marcha a Argentina ya ha tomado una decisión. Dolorosa, desgarradora, pero decisión al fin. Ella cree que regresar pondría en riesgo su libertad y la de Marta. Y entonces escribe aquella carta. Una carta en la que no explica realmente por qué se va, solo se despide. Y le desea algo que para mí es una de las frases más difíciles que alguien puede escribirle a la persona que ama. Le desea que vuelva a enamorarse. No sé si alguna vez nos hemos detenido a pensar en el peso que tiene una frase así. Porque no está diciendo simplemente adiós. Está intentando convencer incluso a su propio corazón y al de Marta de que no habrá un regreso,
de que Marta merece seguir viviendo. Y quizá desde ese lugar, poco a poco empezó a construir otro duelo. Uno alimentado por la resignación, por la necesidad de aprender a vivir con la idea de que aquella historia de amor había terminado para siempre. Y entonces, quizá ahí es cuando aparece Bianca, no como un reemplazo de Marta, sino como la posibilidad de creer que todavía podía existir una vida después de esa pérdida. Al otro lado, por supuesto, estaba Marta, y creo que su duelo era completamente distinto, porque Marta nunca eligió esa despedida, nunca entendió realmente por qué Fina decidió marcharse, nunca supo si algún día cambiaría de opinión, nunca tuvo las respuestas. Y creo que hay algo profundamente humano en eso. Mientras exista una posibilidad, por pequeña que sea, el duelo encuentra muy difícil avanzar. Porque cerrar una historia implica aceptar que terminó. Pero ¿cómo aceptas el final de algo cuando nadie puede asegurarte que realmente se ha terminado? ¿Cómo dejas de mirar hacia la puerta esperando que algún día regrese? ¿Cómo construyes otra historia cuando una parte de ti sigue intentando entender por qué terminó la anterior? Y quizá por eso Chloe y Bianca nunca ocuparon el mismo lugar. No porque una fuera mejor que la otra, ni porque Marta amara más a Fina, sino porque llegaron a dos mujeres que estaban atravesando momentos emocionales completamente distintos. Bianca encontró una Fina que estaba intentando aprender a vivir con la idea de que nunca volvería a ver a Marta. Chloe encontró una Marta que seguía viviendo en medio de una historia que emocionalmente nunca había conseguido cerrar. Y creo que esa diferencia cambia por completo mi manera de mirar a las dos. Y me hizo preguntarme, ¿qué habría pasado si la historia hubiera sido al revés? ¿Y si hubiera sido Marta quien después de algún tiempo hubiera conseguido enamorarse de Chloe? ¿Y si hubiera sido Fina la que regresara tiempo después descubriendo que la mujer a la que nunca dejó de amar había reconstruido su vida? ¿Habríamos sentido que Marta amó menos a Fina? ¿O habríamos entendido que simplemente estaba intentando seguir adelante con su vida? Creo que esas preguntas nos invitan a cuestionarnos cómo las circunstancias pueden cambiar profundamente la manera en que atravesamos el mismo dolor. Pero si hay algo que puedo rescatar de todo esto, es aquella carta en la que Fina le desea a Marta que vuelva a enamorarse. Porque quizá una de las formas más generosas de amar sea precisamente esa. Desear que la persona que amas vuelva a encontrar la felicidad, aunque esa felicidad ya no pueda construirse a tu lado.